médicos, Viana? Sí, básicamente es como Vilma mencionó, es como romper paradigmas y es reinventarnos una estructura. Las familias que yo he tenido el honor de acompañar han ido calando ya un camino importantísimo que viene a beneficiar a muchísimas familias, a muchísimos bebés que van a ir naciendo en Guatemala, porque así como la doctora Linda se planteó hacerlo, bueno, de una manera distinta y ve que todo puede llegar a fluir tan bien, a ir tan bien, a poder tener una comunicación fluida con la madre, etcétera. Entonces, es más bien un súper complemento a un trabajo que ya están haciendo. La parte compleja viene a ser como los protocolos hospitalarios muchas veces. Entonces también muy buena intención a veces puede tener una médica o un médico, pero ya luego se empieza a topar con muchas paredes que tiene que saber cómo manejar o hacia dónde dirigirse, y eso muchas veces se hace en conjunto con la familia, ¿no? Y también muchas veces a mí como dula me toca ser honesta y sincera, ¿no? Bueno, tú quieres tener tu parto ahí, ese es el lugar que tú elegiste, pero ahí no te van a permitir A, B, C. Claro. Entonces eso no lo vas a poder solicitar ahí, y muchas mujeres dicen, ok, entonces me voy a otro lado. Claro, que se está cada vez y pidiendo es así, más. Y somos nosotras las mujeres y las familias los que vamos a ir provocando este cambio, porque ahora si tú me dices, pero es que ¿a qué hospital yo puedo ir a pedir? No, es que no existe, nosotros lo estamos creando, nosotros estamos haciendo ese, y con mucho cariño y con mucha ternura, o sea, no estamos peleando con nadie, estamos construyendo a través de nuestros derechos. O sea, existe una ley que dice que yo tengo derecho a estar acompañada en el trabajo de parto. Esa es una ley guatemalteca. Sí. Y no lo sabemos, además. Y bueno, entonces nos toca mucho informar y dar empoderamiento a las familias. Doctora Linda, ¿de qué manera nosotros podemos hablar con nuestro ginecólogo, ginecóloga, con nuestro pediatra o nuestra pediatra? Y aquí les pido a las tres que nos orienten un poquito, porque cada vez escucho yo más personas, y yo me confieso ser una de las promotoras de esto, perdón, a quien no le guste, de que pidan las parejas, que pidan las mamás tener a su bebé desde cuanto antes cerquita para amamantarlo, para quedarse con ellos todo el tiempo que puedan durante la estancia en el hospital, y no siempre se permiten. A mí me lo permitieron hacer, pero tuve también el apoyo de los médicos. ¿Cómo poder hablar, cómo aproximarme a los médicos para que me apoyen en este plan que tengo con mi pareja para mantener así mi familia, doctora? Sí. Bueno, lo primero es eso, tener esa confianza con el médico, con el ginecobstetra, la ginecobstetra que te está viendo. En mi caso, por ejemplo, yo he aprendido de mis pacientes, o sea, yo he aprendido de las mujeres. O sea, juntas hemos hecho el plan de parto. O sea, nosotros decimos, bueno, vamos a hacer y a construir el plan de parto. Y en ese plan de parto, obviamente, está incluida el acompañamiento de la dula, lo sabemos con anticipación. Todo mi equipo, yo en el caso que Viana ha estado acompañándome, precisamente en el caso de la cesárea, que te puedo plantear que es lo más difícil en cuestión de reglas hospitalarias, claro, ¿verdad? Seguro. Sin embargo, yo lo he platicado primero con mi equipo, el anestesiólogo, la pediatra que me acompaña, la otra médica ginecobstetra, o sea, todos ellos están empoderados con esta situación. Hemos tenido un proceso nosotros de reflexión y de saber que también a nosotros nos gustaría, porque es un derecho de las mujeres, claro, tener su parto como ellas lo consideren, y en este caso poder parir por parto o por cesárea, pero que sea una experiencia de las mujeres, claro, no de nosotros. Entonces, en esta construcción ha sido precisamente el acompañamiento de la dula, por ejemplo, el alojamiento conjunto con el bebé, que no se lleven el bebé a la sala cuna, que no le den al bebé fórmula, sino que la mamá lo va a amamantar. Y entonces ha sido un proceso en que hablamos con los papás, mamá, papá, vamos, hablamos, incluso he tenido que hablar a veces con los directores de los hospitales y les digo, bueno, estas son las reglas de nosotros, así queremos esto. Y de hecho hemos tenido que firmar, o sea, firmar los papás como responsables y yo como médica que me hago totalmente responsable
de las acciones que nosotros estamos decidiendo. Qué rico ser así un equipo, porque a veces uno siente que va solo en contra de toda una institución, incluso de los médicos mismos, algunos, insisto, pero qué rico de verdad saber que uno puede contar con ese equipo de personas que lo apoyan. Tengo que irme a la pausa, perdón, porque aquí puedo seguir horas de horas de horas. Estamos hablando, amigos, sobre las dulas. Importantísimo el investigar más de esto. Si esto no le quedó muy claro, van a aparecer teléfonos en pantalla, contactos de las personas que hoy nos han acompañado para que usted vaya aclarando. Incluso, ya que se habló también de la formación, si usted cree que tiene esa vocación, ese deseo de acompañar a otras mujeres en este proceso tan maravilloso y mágico, que así deberíamos verlo y vivirlo siempre, pues también está ahí apareciendo la información para que se inscriba. Vamos a la pausa comercial y volvemos con más. Durante mi primer embarazo yo busqué la información directamente con quienes me atendían, que era mi ginecobstetra y con mi pediatra. Y sin embargo, yo tenía, digamos, poca información o pocos referentes sobre lo que era un posparto, digamos, lo que implicaba un posparto. Preparé el parto, digamos, con el pediatra y con la obstetra, pero no, digamos, en los detalles. Sobre la información que yo tenía nada más, por ejemplo, con el pediatra veíamos lactancia materna exclusiva y el pediatra me dijo, sí, no se preocupe, pero no vimos los detalles, a qué horas, cómo, cuánto tiempo, entre la primera lactancia y el nacimiento del bebé, ese tipo de cosas no las vimos en detalle. En cuanto al trato en el hospital de alguna manera tiene unos protocolos que son los que aplican en todos los casos. Y el trato que tuvieron conmigo fue, digamos, acorde a esos protocolos. Yo tuve una cesárea, tuve que estar en recuperación 1 hora. Me demoré más en recuperación porque tuve una pérdida de sangre considerable. Entonces estuve en recuperación y cuando me subieron a la habitación no me traían al bebé, ¿no? Porque el bebé estaba en la incubadora y habían dicho que tenía que ser no sé cuántas horas en la incubadora. Es decir, que el trato es más como que uno entrega al bebé al hospital y es poco el control que uno tiene sobre lo que sucede con el bebé y lo que sucede con uno. Yo disfruté mucho mi primer embarazo. El posparto sí fue abrumador, es decir, yo pienso que a uno nadie lo puede preparar para lo que significa un posparto, es decir, lo abrumador que es la lactancia, lo difícil que es atender a un recién nacido, las dificultades que uno enfrenta también con la familia, ¿no? Todos los consejos que todo el mundo le da a uno, lo que uno tiene y no tiene que hacer, cómo se baña el bebé, cómo se trata el bebé, si se deja llorar, si no se deja llorar, esas cosas, digamos, al final, yo mi primer posparto sí lo sentí muy abrumada y tal vez muy poco acompañada. En el primer parto yo estuve como esperando que el hospital no me hiciera caso. En cambio, en el segundo parto yo tuve mucho más control. Desde que llegué, digamos, a la cesárea, hablé con el médico residente y le dije, mire, yo quiero lactancia materna exclusiva, yo no quiero que le vayan a dar fórmula al bebé. Como que al llegar yo me posicioné en lo que yo quería. Y eso me dio mucha más tranquilidad. Por ejemplo, yo estuve en el cuarto 1 hora después, que eso no lo logré la primera vez. Y el bebé llegó inmediatamente después. Y después ya llegó Viana a ayudarme con la